Me gustaría mucho, si es posible, que quienes estén interesados en participar en estas discusiones sobre autonomía de manera más directa, involucrarse un poco más, se registren en una lista que vamos a pasar. En primer término vamos a tener la participación del doctor Axel Didrikson, quien voy a brevemente leer un resumen curricular suyo. El doctor Didrikson es doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en la UNAM, exdirector del Centro de Estudios sobre la Universidad, ha sido secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal de noviembre de 2006 a 2009, también asesor del secretario de Educación Superior de la República de Ecuador de 2011 a 2012. Es el coordinador del tema Educación para la Agenda Ciudadana Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y coordina la Cátedra UNESCO de la Universidad de Integración Regional desde 1995 a la fecha. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias a mi amigo el doctor Hugo, a los organizadores por esta invitación a mi persona para comentar algunos de los temas que hemos reflexionado tanto desde la UNAM como de América Latina al respecto de la autonomía y los procesos de innovación y transformación que están ocurriendo a nivel pues tanto global como nacional, y que sea esto un referente que pueda ser útil para la reflexión del Politécnico Nacional en el marco de su eventual Congreso de Transformación. Voy a tocar dos temas en lo fundamental. Uno, cómo se ha desarrollado y está debatiéndose el concepto de autonomía universitaria en diferentes partes del mundo, como es un debate mundial, y cómo esto se presenta en las universidades en nuestro país, teniendo como referente sobre todo el contexto del debate que se está dando en este 2016. Yo soy parte de esta invitación que se han hecho por parte de las comisiones conjuntas de la Cámara de Senadores y Diputados para la discusión de una Ley Nacional de Educación Superior, en donde en primer término estaría el término, la caracterización, la conceptualización y la legislación de la autonomía para las instituciones de educación superior. Asimismo, sus categorías, que es universidad, que es instituto tecnológico, que es instituto politécnico y que es instituto técnico, entre otras cosas. También financiamiento, la regulación de privadas, cómo esto entra. Y en segundo lugar, como primer tema de la autonomía, y segundo, algunos de los aspectos que un grupo de colegas universitarios estamos reflexionando respecto al ejercicio de la autonomía en la UNAM desde el plano de la democracia interna. Como ustedes saben, nosotros no podemos elegir nada. Los cuerpos colegiados, el consejo universitario, etcétera, tiene una determinada organización que evita todo tipo de participación y decisión de los académicos en la universidad, y así ocurre porque la UNAM reprodujo un esquema que se multiplicó durante los años 50, 40, 50, hasta los 70 quizá, en todas las universidades del país, con excepción del Instituto Politécnico Nacional, aunque partes también. Bueno, el primer tema general. De los años 80 para acá hay una ruptura, hay una tendencia de ruptura en la organización y conceptualización del significado de la autonomía
y de la relación con la sociedad y el Estado, de las instituciones de educación superior, que ha dado un vuelco al concepto de autonomía tal como lo concebíamos hasta antes de los 80, en el plano de la identificación de la autonomía desde el plano de su territorialidad. Es decir, la autonomía se ejerce en el marco de un territorio específico. El concepto, como todos los conceptos, tienen una historia, tienen un contenido. No es lo mismo la pelea por la autonomía durante Portes Gil, cuando había la Universidad Nacional de México, todavía no era UNAM, era UNM, del movimiento estudiantil del 36, donde la autonomía era una demanda en donde se establecía al interior de la otrora Universidad Nacional de México la libertad de cátedra y de organización de planes y programas de estudio. Esto fue lo que estableció en una primera instancia el precepto de autonomía, y después tuvo otros derroteros. Es decir, primero se establece como la garantía de que yo tengo el derecho a dar mi clase con libertad, con independencia, y que el gobierno interno que se establece desde la autonomía tiene el derecho de proponer planes y programas de estudio, contenidos, disciplinas, carreras, contratación, etcétera, etcétera, y se formula una suerte de ley general, que es la ley orgánica de la UNAM, donde se establece cómo se definirán las autoridades, cómo se designarán las autoridades, y esto se hace en 1945. En 1945 la ley orgánica establece que se designen las autoridades por la vía de una suerte de imitación de las universidades norteamericanas, de los trustees, ¿no?, que son los consejos de administración de las universidades, de manera similar, pero aquí se le llamó Junta de Gobierno, con un grupo. Entonces, la autonomía va teniendo diferentes derroteros. Primero establece la libertad de cátedra, la libertad en planes de organización, planes y programas de estudio, después designación de autoridades por la propia ley, y delimita esto que sea por el Consejo Universitario a iniciativa del rector, cosa que desde entonces se preguntaba a la gente: ¿y qué miembro de la Junta de Gobierno va a estar en contra de quien lo designó? Pues fue a propuesta de la terna de la Junta del rector, después del Consejo Universitario, donde nosotros no participamos en nada. Es más, cuando vienen los procesos de auscultación para elegir directores de escuelas, facultades, institutos y o rector, nos auscultan, pero lo principal es que la Junta de Gobierno habla entre sí. La auscultación a la comunidad no tiene ningún peso para las decisiones de la Junta de Gobierno, ninguno. Cuando se funda Ciudad Universitaria en 1952, la autonomía cobra un concepto de, aparte de lo que he dicho, se le agrega un aditamento que es la territorialización de la autonomía. Yo recuerdo entonces que salían en el 68, yo estuve en el 68 en CEU, pero salían los grupos, agarraban un camión, se manifestaban, y cuando llegaba la policía, tan solo brincabas al campus y ahí se acababa la entrada de la policía, pues si no significaba la violación del territorio propio de la autonomía. Entonces territorializó la autonomía. Y hoy en día, después de esos acontecimientos, desde que completó este diseño de la autonomía sin democracia interna, empezó el debate, les recuerdo de nuevo, en los años 80, en donde hubo cambios legislativos en distintos países del mundo y tendió fundamentalmente
a la consideración de que la autonomía dependía directamente de una autonomía financiera. Entonces esto empezó a ocurrir, por ejemplo, en América Latina, en grandes debates. Por ejemplo, Argentina, el Consejo forma el gobierno, forma un Consejo Nacional de Acreditación, donde la autonomía depende para el otorgamiento de los fondos de la acreditación de los programas. Y en Chile, como ustedes saben, con la ley Pinochet, se establece en el artículo, de los primeros artículos de esa ley, se dice: el Estado debe financiar. Todas las instituciones son autónomas, pero para fines de financiamiento el Estado financiará a todas las instituciones de educación superior, públicas o privadas, dependiendo de la evaluación de su calidad, de su institución o de la calidad de los programas. Y esto ocurre con el modelo norteamericano, que empieza a hacerse mucho más visible. Es decir, yo te contrato siempre y cuando tú tengas proyectos de innovación que puedas vender a una empresa determinada. Se empieza a mercantilizar los procesos de financiamiento público. Algunos autores denominan esto el capitalismo académico, es decir, el Estado financia a las universidades públicas, pero las universidades públicas y sus investigadores o sus autoridades tienen todo el derecho de vender sus productos a externos para tener financiamiento extraordinario. Entonces empieza a diluir esta lógica, y hay dos tendencias. Una, la que adoptan las universidades japonesas, chinas, hasta las chinas, coreanas, Singapur, o sea, todas las grandes universidades que transforman sus viejas instituciones de tipo tradicional, ya sea de modelo humboldtiano o de modelo napoleónico o de modelo privado, hacia esta fórmula de que la autonomía consiste en que yo garantice el financiamiento fundamental de mi institución, con fondos públicos para los empleados, en su caso, pues sí, para los trabajadores de la universidad, nosotros, los investigadores o los docentes y los trabajadores administrativos, y o para hacer mejoras en la institución o dar estímulos, créditos, vouchers, etcétera, etcétera, y se arma esto. Y el otro, que es la autonomía acotada en doble sentido que tenemos en América Latina, que es el Estado define como derecho de la universidad el otorgamiento de fondos permanentemente, pero son fondos que se etiquetan cada año. Entonces hay una autonomía desde el plano financiero acotada, porque tú no puedes hacer nada sin saber qué es lo que va a pasar el siguiente año, porque lo tienes que negociar con alguien. Entonces no eres autónomo, dependes del financiamiento que te otorgue. Por eso la gran demanda de los rectores, de la NUYES y de otros sectores es la multianualidad del financiamiento. Nosotros estamos apoyando que por lo menos sea sexenal, que haya 6 años, ¿no?, de una autonomía, de un financiamiento permanente que llegue al 1% y que reglamentariamente nunca baje de ese 1% con respecto del PIB de un año a otro, como ocurre en varios países, por ejemplo Costa Rica. El Consejo de Rectores tiene bancada en la Cámara de Diputados, tiene voto de calidad en materia de educación superior, ciencia y tecnología, y no pueden bajar los diputados de Costa Rica año con año menos del 1% del PIB, esté en crisis o no, para orientar a las instituciones de educación superior. Y ahí se negocia 1.5, 1 o 2, qué sé yo. Claro que llegar al 1%, pues imagínense, ahorita tenemos el 0.4%, alcanzarlo de aquí al 18 va a ser una tarea muy consistente que tenemos que hacer, al 1%, pero ¿qué significa? Cuando por ejemplo China está dedicándole el 16.7% de inversión a educación superior anualmente.
El 40% de la investigación que se realiza en el mundo la hacen chinos e hindús. El único país que compite con China en materia de inversión de ciencia y tecnología es Estados Unidos hasta ahorita. Hasta ahorita. Porque los fueron sobrepasando. Y Corea anda en el 8%. Singapur está en el 10%. El único país que tiene el más alto, tiene 2%, es Cuba, en América Latina. En fin, este es un tema en el que a nivel general una reforma en el plano de la definición de la autonomía para el Politécnico debe considerar en estos tres planos. Uno, que se está legislando en este momento, porque la iniciativa la vamos a meter, yo estoy como asesor nada más, como consultor, en las comisiones conjuntas de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, por invitación de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para que en la Ley Nacional de Educación Superior, porque no tenemos legislación, ustedes saben que la legislación en materia de educación superior viene de 1978, que se llama Ley de Coordinación de la Educación Superior, y es letra muerta, no sirve para nada, no tiene ahorita, no haya ningún reglamento opera de forma, porque lo operaba Núñez por la vía del Sistema Nacional de Planeación Permanente de Educación Superior en los años 70, y esto ya no existe, ya no existe. Todavía existen formalmente las CUEPES, las CORPES, o sea, las coordinaciones regionales, las coordinaciones estatales, las unidades e instituciones de planeación y el Sistema Nacional de Planeación Permanente, pero no tiene vigencia, no opina ni decide nada. Eso establecía la Ley de Coordinación de 1978, letra muerta. Ahorita ya está el debate, y hay un debate fuerte, porque quien está al frente de la propuesta de una ley general de educación superior del lado de los senadores es ni más ni menos que el coordinador de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, que como ustedes saben se llama Carlos Romero Hicks, del PAN. Y por ejemplo, entre sus propuestas quiere meter que el financiamiento será mixto tanto para públicas como para privadas. Ya lo es, ¿eh? O sea, el CONACYT destina fondos para proyectos de investigación al Tecnológico Monterrey y se los quita al Poli, y les da el ITAM y lo quita a la UNAM, o a la Universidad Autónoma de Nuevo León, o a la Nicolaita, etc. O sea, las privadas tienen ya el ejercicio desde los proyectos de investigación, de doctorado, por ejemplo, pueden participar en el padrón de excelencia de los posgrados nacionales y por lo tanto tienen becas para los estudiantes, etcétera, etcétera. No cubren la matrícula, cubren manutención, pero sin embargo son subsidios que se han establecido, y también hay becas voucher garantizadas por el Estado. O sea, públicas, segmentos muy importantes de las escuelas, facultades e institutos y centros de investigación ya tienen financiamiento privado. El laboratorio ya lo monta una empresa privada. Los insumos los compramos a empresas privadas. Para entrar a los estacionamientos hay que pagar. Para utilizar los servicios públicos de la universidad también hay que pagar. Y muchísimas otras cosas. Y aparte, el otro complemento de este proceso de una autonomía acotada desde el plano del financiamiento, lo cual no es autónomo, tú no puedes ni siquiera contemplar tu financiamiento desde la perspectiva de lo que tú decides en el plano de tus formas de gobierno y tu participación académica de la comunidad académica, pues entonces esa autonomía de libertad de cátedra y de gobierno, de autogobierno o de cogobierno no existe, está acotado. Para el financiamiento se lo quieren cercenar más. Nuestra postura pues, obviamente es distinta, tener una regulación más bien estricta para el otorgamiento de los reembolsos a las privadas, cerrar incluso cantidad de patitos porque no cumplen ni con el mínimo requisito y establecer un proyecto multianual del 1% de aquí al 2016, 17, 18, complicado, pero por lo menos que nos acerquemos del 0.4 al 0.8 al 2018, o lograr el 1%, y de ahí establecer que por ley no puede ser, es un financiamiento irreductible
y que no puede ser rebajado año por ninguna razón, por ser prioridad nacional. Y establecer el principio de la autonomía completo, donde haya participación de las comunidades académicas en la dirección, en la decisión de quién va a ser tu autoridad. No puede ser que una comunidad académica, por ejemplo en mi instituto, somos cerca de 60 investigadores de tiempo completo y casi todos definitivos, no podamos ni siquiera conocer el proyecto de trabajo del que va a ser nuestro director, ni opinar al respecto. No puede ser. Ya no digamos de escuelas, facultades o de rector. Aquí lo máximo que se logró con el movimiento que estamos organizando de académicos y estudiantes en la UNAM es que por lo menos el rector pusiera a consulta vía internet, lo cual te dice que abre mucho, pero también te oculta grandes cosas. No sabemos qué se opinó en realidad, no controlamos nosotros el sistema. Abrió a la comunidad la consulta de su programa de trabajo, pero el programa de trabajo, para los que lo conocen, aquí los colegas lo han visto, dice: hay que elevar la calidad de la docencia. ¿Quién va a estar de acuerdo? Pues todos, ¿no? Hay que mejorar las condiciones de la docencia en el bachillerato. ¿Quién va a decir que no? O sea, que la investigación tenga relevancia y pertinencia en la universidad. No, hombre, qué bárbaro, qué tremendo aportación programática y estratégica. Que la investigación de qué hace la UNAM sea importante, pues ya es importante. Y cuando no, no. En fin, de repente muchas cosas de sentido común. ¿Qué vas a opinar? Pues dice, pues sí, ¿no? Que vamos a mejore la calidad académica de la institución, obviamente. Entonces, reitero y subrayo para terminar este punto. El tema de la autonomía en el debate general está tendiendo a acotarla desde el plano de instrumentos de financiación diversificados que, si se llegan a legislar como tales o si se establecen para el otorgamiento de la autonomía del Politécnico Nacional, va a quedar acotado y no va a servir para nada. Va a ser igual que tener autonomía o no tenerla. Dos, del plano de las formas de gobierno, tenemos que establecer mecanismos claros y abiertos en las que el cogobierno exista, es decir, el cogobierno de la comunidad académica. No es un problema como lo señala desde otro punto, desde el otro lado, son visiones populistas, ustedes quieren votar en asambleas quién va a ser el director. No. Tener mecanismos de participación y de opinión respecto a lo que va a ser el proyecto de mi facultad o de mi institución, sobre todo en relación con lo que queremos para este país, lo que queremos para la pertinencia y calidad del trabajo académico que nosotros desarrollamos, y con el objetivo de que nuestro trabajo académico tenga un impacto en la ciudadanía y en la sociedad en la que vivimos, porque ellos son quienes nos pagan. O sea, no es una cosa de participación per se, es un derecho público. No podemos estar enseñando democracia, leyes en la UNAM o en el Poli y no ejercerla internamente. Ustedes tienen que participar. Ahí vienen, el 18 de mayo están ustedes invitados. Ahora estoy proponiendo a Hugo que hagamos un puente de colaboración, de discusión entre el grupo de nosotros, que se llama Democracia UNAM, con el grupo de académicos y estudiantes de ustedes, para que la UNAM y el Poli empecemos a decir cosas importantes respecto a este país y nuestras universidades. En el marco de un debate que se viene de la ley nacional, como ya se los anuncié, ya está en marcha, ya hay fechas, ya hay un programa de trabajo, y el documento legislativo va a entrar en el periodo ordinario que comienza en septiembre, que es el segundo del año, del ordinario. Ahí viene. Es más, si dice ahí todas las instituciones de educación superior tendrán autonomía, ni discutan lo de la autonomía, porque va a venir por ley.
no hay problema. Más bien, aquí lo que hay que discutir es cómo se entiende esa autonomía desde la perspectiva de un Instituto Politécnico Nacional. Termino este tema para solamente puntualizar dónde está el debate respecto a los términos de la autonomía en la actualidad. Segundo, digamos, en los procesos de cambio que están ocurriendo en las instituciones, en el país vamos 40 años atrás. Les digo algunos casos. La República Popular China, a través del programa quinquenal establecido por su mecanismo de planificación estatal, desde 2004 estableció el programa T 2011 para crear 100 universidades de clase mundial. En Corea se está estableciendo lo que le llaman The Business University Belt, que es el cinturón de la relación universidad, tecnológicos y empresas, que va a ser un cordón industrial, un cinturón industrial en la provincia de Shenhua, impresionante, pero impresionante, con 15 universidades participando y cientos de empresas. Lo mismo está haciendo Tailandia, lo mismo está haciendo Malasia, lo mismo está haciendo Japón, lo mismo está haciendo Taiwán, lo mismo está haciendo en Shanghái, lo mismo está haciendo Alemania, lo mismo está haciendo Inglaterra, particularmente, esos dos países en Europa. Aún con todo y la unión, el proceso de Unión Europea, ¿no?, que homologó a todas las instituciones públicas y privadas, básicamente públicas, de Europa desde la constitución de la Unión Europea en los años 70, 80, con el proyecto Polonia. En América Latina, Argentina está construyendo 9 universidades. En Ecuador estamos construyendo 4 universidades. Yo estoy a cargo con un equipo que le llamamos Comisión Gestora de una de las 4 universidades emblemáticas, que se llama Universidad Nacional de Educación, que tiene, entre otras características, por mandato de ley, definir lo que es la política pública en educación. Nosotros, la UNAE, es decir, no es el burócrata del ministro y su equipo de educación superior. Ellos no definen la política pública de educación, la definimos nosotros, los universitarios. Porque ¿quién conoce sobre lo que debe ser un currículum, planes y programas de estudio, estructuras didácticas, procesos cognitivos, organización de relaciones entre nuevas tecnologías y aprendizaje, cómo se estructuran estos aprendizajes significativos, cuáles son los ámbitos de la frontera del conocimiento, cómo se desarrolla la relación docente-investigación? ¿Quién, un burócrata que está en su oficina ahí decidiendo quién sé qué? No, como aquí ocurre, no, aquí por mandato de ley lo hace la universidad, que está especializada para hacer eso. Y además, por ley, hay 2 carreras en Ecuador, se están creando 4 universidades ahí. Un Yachay, que es de ciencia y tecnología, en un parque científico tecnológico, IQIAM, que es para el ámbito de desarrollo con sustentabilidad, medio ambiente y sustentabilidad, IQIAM, que es cultura y arte, y UNAE, que es educación. Para estas universidades, en particular para la nuestra, que le estoy refiriendo, el estudiante a nivel nacional, para optar por 2 carreras, tiene que tener 800 puntos de su examen nacional, de 1000. 2 carreras. El estudiante tiene que pasar más de 800 puntos para ser médico y para ser profesor, para ser maestro de primaria o de educación especial o de interbilingüe y intercultural, etcétera, etcétera. 2 carreras. Para ser ingeniero, para ser químico, biólogo, economista, etcétera, puede tener 600, 700 puntos. Pero si quiere ser maestro, tiene que ser el mejor. Entonces, o más ahora que estamos pasando ya del internet al big data, al macrodato, donde los procesos de
de captura, de navegación sobre un tema que nos da Google, por ejemplo, en 65,000 ítems. Con el Big Data, el macro dato, vamos a tener con un tema, con un clic, no se ve 60 y tantos mil ítems relacionados, sino millones de millones de millones de millones de millones. Porque el Big Data lo que hacen es darte un tema aislado, sino los artículos, los relaciona. Entonces aparece el ítem respectivo, digamos, pone usted autonomía, pero esa autonomía va a estar articulada en una estructura, como lo hace el cerebro, ¿no?, de sinapsis de 18,000 millones de procesos simultáneos. Nosotros no podemos seguir igual, no podemos seguir en esta perspectiva. Entonces ahí hay toda una experiencia que se las pongo en la mesa. En muchos países de similar desarrollo se están construyendo nuevas universidades. Este gobierno dijo que se iban a crear 4 federales y 70 y tantos institutos tecnológicos y politécnicos. Pues no se ha puesto ni la primera piedra de ninguna. En los países están creando cientos de universidades, docenas de universidades emblemáticas, y están cambiando los modelos de organización, de autonomía, de docencia, currículum, de carreras, etcétera, etcétera, o sea, fronteras del conocimiento y contextos de realización de esos conocimientos de forma distinta para impactar un nuevo desarrollo nacional. Aquí lo que está ocurriendo es al revés. Se están, vean ustedes las noticias de ayer, 7,000 millones de recorte a la educación. Contribuimos con el 1% del total de la investigación científica a nivel mundial. 1%. Estamos fuera de cualquier jugada. Para fines de nuestro desarrollo, no solamente para competir, eso no es lo de menos, sino por la pertinencia que tienen nuestras instituciones, no tienen relevancia. No tienen relevancia. Dejan de ser importantes. ¿Y a quiénes les van a meter? Pues a las privadas, las pueden meter en su bajo. Entonces ahí hay una temática que debemos discutir los universitarios y los politécnicos de forma conjunta respecto a qué queremos que sean las instituciones de educación, pero de nuestro país, respecto a un proyecto de país. Porque en el 2017 comienzan las campañas para la presidencia. Este tarado que no puede saber ni un solo libro que haya leído en toda su vida, ni escribir una sola nota, se va. No se va a llevar a Casa Blanca y varias cuentas bancarias, pero se acaba. De que hay que apostarle un cambio de Estado, de gobierno, una candidatura independiente, porque los partidos tampoco ya sirven para mucho. Hay muy poca legitimidad desde la sociedad respecto a los partidos. Necesitamos candidaturas dependientes y que no sean broncos, que sean intelectuales. Muchas gracias.